va a preferir traer artistas de afuera para hacer el show y hacer leyes del pilfrú, de la papa frita y de cualquier cosa, menos una ley de seguridad ciudadana, que no lo tenemos, por ejemplo. No tenemos una ley que regule cómo va a funcionar la gendarmería municipal, como por ejemplo, porque tenemos las dos caras de la moneda. Tenemos gendarmes municipales aquí en Santa Cruz que son como para sacarse el sombrero, funcionarios públicos de a de veras, como tenemos otros que actúan como vándalos, que actúan con la cara tapada, cosa que eso es inconstitucional, porque ya no estamos en el COVID-19. Amigos de Santa Cruz, Bolivia y el mundo, sean todos bienvenidos todos los sábados a las 21 horas a Camba Noticias Editorial por TikTok, Facebook, YouTube y Telegram. ¡No te lo pierdas! Amigos de Camba Noticias Editorial, estamos acá nuevamente con el ingeniero y abogado, ¿no? Álvaro Tejerina, y tenemos otro tema candente igual, muy actual, ¿no? El tema de el desgobierno o la ausencia de gobierno que tenemos en nuestro país en los tres niveles, ¿no? Nacional, departamental y municipal, ingeniero. Sí, bueno, muchas gracias. A ver, la ausencia de gobierno tiene su premisa en la corrupción. No es en la falta de recursos económicos, no es en la falta de personal como pensamos, ¿no? Hay poquitos policías para mucha gente, ¿no? Todo está inmiscuido en el cáncer de la sociedad, que es la corrupción, porque la corrupción ocurre en lo público y ocurre en lo privado, no es solamente en la cosa pública. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que la gente, la sociedad, ya no cree en sus instituciones, ya no cree en ningún tipo de institución de ningún nivel central de gobierno. Entonces, antes de caer en la institución, prefieren corromper al funcionario. Número 2, antes de llamar a una institución que está llamada por constitución, por ejemplo, como la policía, preferimos filmar, hacer una filmación. ¿Por qué? Porque sabemos que la filmación que lo subimos en redes sociales va a valer mucho más que un argumento policial. Entonces, eso es lo lamentable que nosotros tenemos. O sea, esa viene a ser la ausencia de gobierno y nosotros tenemos que saber que el gobierno es la administración del Estado. Si no tenemos un gobierno que administre el Estado, seguridad, justicia y desarrollo humano, entonces ¿para qué hemos creado el Estado? ¿Para qué tendría la razón de ser el Estado? No tendría razón de ser, sería la ley del más fuerte y se acabó el asunto. Oye, y en los tres ámbitos, ¿no? Venía, ¿no?, en el trayecto hacia acá y veía, ¿no?, un gran letrero, ¿no? La salud es nuestra prioridad, ¿no? Atentamente, alcalde municipal, ya sabemos, ¿no? Pero eso es en la teoría. En la práctica, vamos, ¿no?, a las postas, los hospitales de segundo nivel, ¿no?, que son competencia municipal, y vemos, ¿no?, las falencias. No hay ni curita, pues, ¿no?, como se dice, no hay medicamentos, no hay nada, y en otros casos están cerradas, están ahí pudriéndose los hospitales de segundo nivel, las postas, incluso con monte alrededor, ingeniero. Sí, eso sucede como le había comentado en una entrevista anterior. No tenemos nosotros una visión como país, y obviamente de esa visión como país se va a desmenuzar o desmembrar una visión departamental y una visión municipal. No lo tenemos. Al no tener eso, no tenemos una planificación, porque jamás en nuestra vida un partido político ha hecho un análisis de necesidades y oportunidades y ha presentado un plan de gobierno. Eso que nosotros ridiculizamos y jamás, creo, de uno de cada 100 bolivianos lo hace, el leer un plan de gobierno. El plan de gobierno, por si no lo saben, es lo que va a hacer ese alcalde los 5 años, ese gobernador los 5 años. Si no tiene nada, y hemos visto en muchas entrevistas que copian y pegan de otros países, ¿qué aberración va a hacer? No va a tener absolutamente nada. Entonces va a preferir, con las disculpas de los deportistas, el fútbol a la educación o a la salud. Va a preferir traer artistas de afuera para hacer el show y hacer leyes del pilfrú, de la papa frita y de cualquier cosa,
menos una ley de seguridad ciudadana, que no lo tenemos, por ejemplo. No tenemos una ley que regule cómo va a funcionar la gendarmería municipal, como por ejemplo, porque tenemos las dos caras de la moneda. Tenemos gendarmes municipales aquí en Santa Cruz que son como para sacarse el sombrero, funcionarios públicos de a de veras, como tenemos otros que actúan como vándalos, que actúan con la cara tapada, cosa que eso es inconstitucional, porque ya no estamos en el COVID-19. Entonces, no podemos tener una seguridad porque no tenemos una ley, pero estamos haciendo leyes para otra cosa. Entonces, la ausencia del gobierno viene por una falta de planificación, y la planificación se la realiza cuando vos haces un análisis, un diagnóstico de necesidades y oportunidades, y eso lo plasmas en orden de prioridad. Otro ejemplo nefasto: nosotros con una lluvia de 100-150 milímetros que cae en Santa Cruz, nos estamos ahogando, ¿ya? Entonces, porque no hay un sistema de drenaje subterráneo, no existe. Pero lo que estábamos prefiriendo gastar 15, 20, 25 millones era ponerle asfalto al centro de la ciudad, cuando no tenemos en el quinto, en el sexto, séptimo anillo los canales emisarios para que salga el agua. O sea, es una total aberración cuando no hay planificación. Claro que sí. Y de qué decir, ¿no? A nivel departamental, oiga, ahí uno que se avivó y hizo un taladro ahí criollo y le puso industria alemana, ¿no? O también esa asambleísta departamental cobrando por ítem, no más de 10.000 bolivianos, oiga, terrible. Sí, está ocurriendo en los tres niveles. Y eso lamentablemente ha sucedido, que no es una justificación, pero ha sucedido por la inacción del ciudadano y principalmente del servidor público, que no se siente capaz para ingresar y concursar e ingresar a una entidad pública por competencia, por capacidad. Ingresan el 95% por levantar una bandera, por pintar una barda o por levantar el brazo. Entonces, perdés la ética profesional. ¿Y la consecuencia cuál es? Que tengas autoridades o servidores electos extorsionadoras. Y esto ocurre desde hace 15, 20 años, no ocurre desde hace una semana. Y le aseguro que el 90% de esas autoridades electas o designadas hacen esos cobros indebidos. Es más, hasta nosotros lo denunciamos el año pasado, hasta lo normalizan con el aporte voluntario, donde va recursos humanos a servidor público por servidor público a hacerle firmar una carta para el débito automático del porcentaje de su sueldo. Oye, es terrible la institucionalización de la corrupción. Sí, lamentablemente, o sea, ya no hay ningún tipo de vergüenza, ya no hay absolutamente nada. Como le dije una vez a un amigo, buscaron la forma de institucionalizar la corrupción, lamentablemente con esos aportes. Y usted va y ve y descubre todo tipo de atrocidades. Diezmos en las obras, diezmos en el sueldo del funcionario, diezmos en las consultorías. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con bajo ese sustento de servicio público? No existe servicio público, lamentablemente. Oiga, y ni qué decir a nivel nacional, ¿no? Porque todo el tiempo se denuncian, ¿no? Y el Ministerio de Obras Públicas no dice nada, bueno, simplemente lo que salen a decir es que es denuncia de la oposición, ¿no? Es la oposición, pero no dan la cara, como se dice. Lamentablemente, pues, desde que se perdió la ética profesional y desde que empezamos a decir que lo malo era bueno, hasta hacer creer que lo malo es bueno, entonces ya no existe el servicio público. Nosotros realizamos un estudio hace 2 años sobre la vulneración de los derechos de los servidores públicos, porque usted tiene que entender el rol fundamental del servidor público. Tenemos un Estado, todos nosotros como personas individuales hemos otorgado un poquito de nuestro derecho de libertad y le hemos dado a algo más grande que se llama Estado, que ese Estado es inanimado, o sea, es un papel, una constitución. Eso está administrado por un gobierno de turno, pero nada del Estado va a funcionar sin las personas que hacen funcionar al gobierno. Y si es como le había mencionado la anterior vez, si tenemos un automóvil, un carro policía con un ladrón adentro, va a ser la cosa más nefasta. Amigos de Santa Cruz, Bolivia y el mundo, sean bienvenidos una vez más a Camba Noticias Editorial.
como siempre, todos los sábados a las 21 horas por TikTok, YouTube, Facebook, Telegram. Todo el tiempo se denuncian, ¿no? Y el Ministerio de Obras Públicas no dice nada, pues, ¿no? Simplemente lo que salen a decir es que es denuncia de la oposición, ¿no? Es la oposición, pero no dan la cara, como se dice. Lamentablemente, pues, desde que se perdió la ética profesional y desde que empezamos a decir que lo malo era bueno, hasta hacer creer que lo malo es bueno, entonces ya no existe el servicio público. Nosotros realizamos un estudio hace 2 años sobre la vulneración de los derechos de los servidores públicos, porque usted tiene que entender el rol fundamental del servidor público. Tenemos un Estado, todos nosotros como personas individuales hemos otorgado un poquito de nuestro derecho de libertad y le hemos dado a algo más grande que se llama Estado, que ese Estado es inanimado, o sea, es un papel, una constitución. Eso está administrado por un gobierno de turno, pero nada del Estado va a funcionar sin las personas que hacen funcionar al gobierno. Y si es como le había mencionado la anterior vez, si tenemos un automóvil, un carro policía con un ladrón adentro, va a ser la cosa más nefasta. Pero si tenemos un carro policía con un policía honesto, va a ser lo mejor para nosotros. Entonces nosotros, si no sabemos elegir a los servidores públicos, que son el alma y la fiesta en sí de todo gobierno, de todos los 3 niveles y así mismo del Estado, esto no va a avanzar. Que la planificación lo redujeron al gasto. Por ejemplo, esa fue la primera crítica que yo realicé el 2021 cuando ingresó Luis Fernando, ingresó de gobernador. Yo le manifesté y le dije, lo primero que se debe hacer es instaurar la Secretaría Departamental de Planificación. No lo hicieron, lo redujeron a una simple dirección. O sea, reducir la planificación a solamente papeles para que te determinen cuánto gastaste al año, esa es la peor aberración que se puede hacer en la administración pública. O sea, todo es plata, en pocas palabras, todo es beneficio propio otra vez, y no hay ese querer servir, ¿no? Servidor público en el título nomás, en el nombre, ¿no? Un servidor público, pero en la realidad, como dice el chiste, ¿no? Al honrado le dijo que iba a ganar el pan con el sudor de su frente, y al político le dijo con el sudor del al frente. Sí, lamentablemente, sin ir muy lejos, el servicio público en la antigüedad era pues un honor, un orgullo servir a tu sociedad. Es más, te preparabas años para tener esa oportunidad para servir a tu sociedad. Ahora vemos totalmente lo opuesto. Para muestra un botón, la famosa, el anteproyecto de ley que se quiere instaurar para la jubilación forzosa a los 65 años, generando 3 tipos de boliviano. El boliviano de tercera, que es el que está trabajando ahorita en la entidad privada, que está reventando la espalda y pagando su propia jubilación, que a los 65 años va a tener que ir a pedirle permiso con su empleador para que siga trabajando al Estado que no aporta un peso, al gobierno que no aporta un peso. El boliviano de segunda, alrededor del 14% de los servidores públicos que van a cumplir 65 años y van a hacer lo propio. Y generó el ciudadano de primera, el servidor público designado, o sea, los puestos a dedos, los levantamanos, y el electo, o sea, concejales, asambleístas, diputados, presidentes, que no están dentro de esta ley. O sea, ellos son los primeros, ellos son ahora, vivimos en una monarquía que ellos son los privilegiados y a la sociedad la está sometiendo a que le pregunte a ellos si se puede trabajar, siendo que el Estado es el primer responsable de velar por el derecho al trabajo. Una monarquía vitalicia. Sí, lamentablemente. Para los políticos. Lamentablemente sí. Van a estar de 90, 100, 200 años ahí metidos. O sea, y lo peor es justamente el término de monarquía. Que si usted sabe, la monarquía se heredaba a sus familias. Estos están haciendo lo mismo. Uno a veces piensa, bueno, ya está viejito, ya se va a acabar el mal. No, están los 3 hijos y la esposa y el yerno, ya están metidos ahí de diputados, de concejales. O sea, ya se metió toda la familia. Entonces, eso es lo peligroso. Esto no va a acabar. Al mirar a un lado, esto no se va a acabar.
Claro, pues yo veía 20.000 bolivianos al mes legalmente, ¿no? Y lo que arañan por ahí, que son millones. Y aparte de eso, nosotros debemos tener un principio fundamental, que está bien el derecho que yo me pueda presentar a cualquier tipo de cargo público, pero también tiene que primar ahí la ética, y eso se debería instaurar desde la Constitución Política del Estado, no solo con una ley. No puede haber un alcalde papá y un concejal hijo, y no porque no tengan derecho a presentarse, sino porque las dos instancias están contrapuestas. El concejal tiene que fiscalizar al ejecutivo. Entonces, bajo esa premisa no podría presentarse un concejal hijo, esposo, amante, cónyuge, no se puede, porque no lo va a hacer por afinidad. Entonces, si la ley y el del Estatuto del Funcionario Público dice que yo no puedo contratar hasta tercer grado de afinidad, tercer grado de consanguinidad y cuarto de afinidad, entonces esto debería respetarse de la misma forma, pero no. Como son los politiqueros, ya está instaurado que sí se puede. Lo mismo en el mismo caso de la jubilación. Adiós, nepotismo, bueno. Claro, o sea, supuestamente ya no hay nepotismo, pero ya ahí ya cierra el círculo. Yo voy a ser el alcalde y voy a tener al que me va a fiscalizar como familiar. O sea, esa es una total aberración en el ámbito de la administración pública. Pues y parte. Sí, pues y parte. Ni más ni menos. Terrible, ¿no? ¿Cuál es la salida? Y la salida somos nosotros mismos, ¿no? Cada ciudadano. Preocuparse, estar atento, que no nos charlen otra vez. Yo creo que la solución está en casa, ingeniero y abogado, ¿no? Pero, oiga, se vienen las elecciones, como dijo el gringo, ¿no? El gringo boliviano. Que Dios salve a Bolivia. Nosotros nos quejamos del peor alcalde, nos quejamos del peor gobernador, nos quejamos del peor presidente, vicepresidente, de nuestros peores senadores, pero ellos no votan, o sea, no votan por 20.000 personas, o por 30.000, o por 100.000, o por 300.000, ellos tienen solo un voto. Los que votamos somos nosotros. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Ellos son el efecto, nosotros somos la causa, lamentablemente, ¿no? Somos la causa por no saber ser responsables, por lo menos ya, no en los 5 años, por lo menos en ese periodo de elecciones, para sentarse en su casa, sentarse afuera de lo que está jugando pelota, sentarse ahí en un boliche y decir, ¿sabe qué? Votemos por ese, este es el mejor, porque ese es el que va a definir las riendas de nuestra sociedad, el que me va a aumentar o me va a bajar los impuestos. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ser responsables desde ahorita. Claro que sí, como dijo Carlos Valverde, ¿no? No sigan, hombre, ahorita lo van a sacar virgen a Evo Morales, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, ahora, otro punto fundamental, aparte de la responsabilidad ciudadana de todos, viene un poquito más arriba, la responsabilidad de las personas que estamos más preparadas que otras, que es una responsabilidad, los liderazgos medios y altos que tenemos. Por ejemplo, solo un botón, un ingeniero civil o un ingeniero informático o un ingeniero industrial ya es líder por naturaleza profesional. ¿Por qué? Porque sí o sí va a tener 1, 2, 3, 4, 5 personas a su cargo en su trabajo. ¿Por qué no sentarnos y hablar de responsabilidad ciudadana? ¿Por qué no sentarnos y argumentar lo bueno y lo malo que hace nuestros gobernantes? Podemos hacerlo, pero no queremos hacerlo, lamentablemente, porque miramos a otra cara y es más fácil criticar y que otro tenga la culpa. Claro que sí. Bueno, gracias, ingeniero. Hasta la próxima. Muchas gracias. Rudy Quintero Ascandia le agradece su sintonía. Dele me gusta, comparta, apoye nuestro trabajo, ¿no? Muchas gracias por hacerlo. Sabemos que lo hacen, pero queremos seguir creciendo, queremos seguir aumentando, ¿no? Nuestra comunidad de seguidores. Así que apóyenos. Estamos haciendo un trabajo ciudadano, un trabajo que beneficia a todos. Así que apóyennos. Dele me gusta, comparta, ¿ok? Muchas gracias, hasta la próxima. Bendiciones, chao, chao.